En la Basílica San Juan de Letrán, Apri i miei occhi, Signore, Basílica vedrò le Mayor, meraviglie della tua legge. en este segundo día de Sono con il el tuo jubileo de spirito los e avrò la sacerdotes vita. que ha comenzado Dirò la tua ayer parola. miércoles, Aprimi gli en occhi, este perché segundo vedrò le día, meraviglie la della tua primera legge. meditación de Papa Francisco del retiro espiritual para los sacerdotes en San Juan de Letrán, cuando son las 9:55 de la Tu mañana minacci de i Roma. pietosi, maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi Estamos en occhi la mi oración de la hora tercia, en el oficio divino, Gloria al Padre, el e al Salmo Figlio, e 118. allo Spirito Ábreme los Santo. ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. nei secoli dei secoli. Amen. Este Guidami segundo nella tua día verità, del o jubileo Signore. de los sacerdotes se A desarrollará te, en Signore, tres elevo l'anima mia. basílicas. Dio Los mio, in te sacerdotes confido, están nel también Signore confío. en la Basílica Mayor, Santa María Mayor, y en San Pablo Extramuros. Siguiendo esto por monitores Fammi conoscere, dentro Signore, le tue de vie. de Insegnami i las tuoi basílicas. El Papa se trasladará posteriormente para la segunda meditación a Santa María Mayor y por la tarde Ricordati, Signore, a del tuo a amore, della San tua Pablo fedeltà che è da Extramuros, sempre. Radio Vaticana en Crónica Extraordinaria. El Salmo 24, oración por toda clase de necesidades. Buono e retto è il Haz, Signore, Señor, que la via camine con giusta lealtad. agita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia. Per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. La segunda Egli parte vivrà del nella mismo Salmo ricchezza. 24. La sua Mírame, oh Dios, discendenza y líbrame, possedrà la que terra. estoy solo y afligido. Mi fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede. Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda, i miei nemici sono molti, e mi detestano con odio violento. Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo El qual è il suo profeta pensiero, Amós. El che fa Señor formó l'alba las e le montañas, tenebre, creó el che cammina viento, sulle alture della descubre al terra. hombre su pensamiento, Signore, hace Dio la degli aurora y el eserciti è il suo crepúsculo nome. y camina sobre el dorso de la tierra. Se llama Señor, Dios de los ejércitos. La oración con la que inicia en San Juan de Letrán este día de ejercicios espirituales de retiro que predica Papa Francisco en el Jubileo de los Sacerdotes, 2 de junio de 2016. Omnia opera Domini Domino. Laudate et super exaltate in saecula. Te Domine, supplicite exoramus, ut iura tertia Spiritum Sanctum orantibus apostolis tribuis, Señor, tú que a la hora de tercia enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración, concédenos también a nosotros tener parte en los dones de este Espíritu. Papa Francisco está en su propio campo, que ha sido desde muy joven la guía de los sacerdotes, la formación espiritual a través del encuentro con Cristo. cominciamo questa giornata di ritiro spirituale Comenzamos esta jornada de retiro espiritual e anche credo che ci farà bene creo que nos hará bien pregare uno per gli altri, uni per gli altri. rezar uno por los otros. Así estamos en comunión. In comunione. Un retiro, pero todos en comunión. Io ho scelto il tema della misericordia. Elegí el tema de la misericordia. Primo, una piccola introduzione Primero una pequeña a introducción tutto il ritiro. para todo el retiro. La misericordia, nel suo aspetto più femminile, è il viscerale amore materno che si commuove di fronte alla La misericordia en su aspecto más femenino es el visceral amor materno que se conmueve ante la fragilidad de su criatura recién nacida y la abraza, supliendo todo lo que le falta para que pueda vivir y crecer. e nel suo aspetto propriamente maschile è la fedeltà forte del padre che sempre sostiene, perdona. Y en su aspecto más masculino es la fidelidad fuerte del padre que sostiene siempre, perdona y vuelve a poner en camino a sus hijos. Di una alleanza. Per questo si dice che Dio si ricorda del suo patto. La misericordia es tanto el fruto de una alianza, por eso se dice que Dios acuerda su pacto de misericordia como un acto gratuito de benignidad y bondad que brota de nuestra psicología más profunda y se traduce en una obra externa. Eleos que se convierte en limosna. Permette che sia sempre alla portata di tutti
agire con misericordia. Esta inclusividad hace que esté siempre a la mano de todos el misericordiar, el compadecerse del que sufre, conmoverse ante el necesitado, indignarse, que se revuelvan las tripas ante una injusticia patente y ponerse inmediatamente a hacer algo concreto con respeto y ternura para remediar la situación. Questo sentimento viscerale è alla portata di tutti guardare a Dio dalla prospettiva Y partiendo de este sentimiento visceral, está al alcance de todos mirar a Dios desde la perspectiva de este atributo primero y último con el que Jesús lo ha querido revelar para nosotros. El nombre de Dios es misericordia. Quando meditiamo sulla misericordia accade qualcosa di speciale. La dinámica degli esercizi spirituali si Cuando potenzia meditamos sobre la misericordia, sucede algo especial. La dinámica de los ejercicios espirituales se potencia desde dentro. La misericordia hace ver que las vías objetivas de la mística clásica, purgativa, iluminativa y unitiva, nunca son etapas sucesivas que se pueden dejar atrás. Abbiamo sempre bisogno di nuova conversione, di maggiore contemplazione e di un rinnovato. Siempre tenemos necesidad de una nueva conversión, de más contemplación y de un amor renovado. Niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia. E questa non è un'esagerazione. Nada une más con Dios que un acto de misericordia, y esto no es una exageración. Un atto di misericordia. Sia che si tratti della misericordia con la quale il Signore Sea ci que se perdona, trate de la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in suo nome. sea de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre. Che il purgare i nostri peccati e niente vi è di più chiaro che Mateo 20, Nada ilumina más la fe que el purgar nuestros pecados, y nada más claro que Mateo 25 y aquello de dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Para comprender cuál es la voluntad de Dios, la misión a la que nos envía. Si può applicare quell'insegnamento di Gesù. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. A la misericordia se le puede aplicar aquella enseñanza de Jesús: con la medida que midan serán medidos. Confessori impazienti, Pienso en los confesores che bastonano impacientes i penitenti, che li rimproverano. que golpean a los Così penitentes, ti que tratterà los Dio, Così, critican. Así será Dios con Almeno ellos. per questo non fate queste cose. Al menos en esto no haced esas La cosas. misericordia ci permette di passare dal sentirci La misericordia nos permite pasar de sentirnos misericordiados a desear misericordiar, ofrecer misericordia. Il sentimento di vergogna per i propri peccati con il sentimento della dignità. Pueden convivir en una sana tensión el sentimiento de vergüenza por los propios pecados con el sentimiento de la dignidad a la que el Señor nos eleva. alla festa, Podemos pasar sin preámbulos de la distancia a la fiesta, e utilizzare come ricettacolo como en la parábola del hijo pródigo, il nostro stesso peccato. y utilizar como receptáculo de la misericordia nuestro propio pecado. Utilizzare come ricettacolo della misericordia Utilizar Il nostro como receptáculo de la misericordia nuestro propio pecado. la misericordia ci spinge a passare dal personale al comunitario. La misericordia nos impulsa a pasar de lo personal a lo comunitario, La moltiplicazione dei pani che nascono dalla compassione di Gesù per il suo popolo e per como gli el milagro stranieri. de la I multiplicación pani de los panes, si moltiplicano, que nace de la misericordia cui vengono de Jesús por su pueblo y por los extranjeros, y los panes se multiplican a medida que se reparten. giornata di ritiro. La gioiosa e libera familiarità che si stabilisce Tres sugerencias para esta jornada de retiro.
la alegre y libre familiaridad que se establece a todos los niveles entre los que se relacionan entre sí con el vínculo de la misericordia, familiaridad del reino de Dios tal como Jesús lo describe en sus parábolas, me lleva a sugerirles tres cosas para su oración personal de este día. Que da Sant'Ignacio. La primera tiene que ver con dos consejos prácticos que da San Ignacio, esto para la publicidad de familia, que dice: Non è il molto sapere che riempie e soddisfa l'anima, ma il sentire e no el gustare. mucho saber llena y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas de Dios interiormente. Aggiunge che lì dove uno trova quello che desidera e prova gusto, lì si San ferma. Ignacio agrega que allí donde uno encuentra lo que quiere y siente gusto espiritual, allí se quede rezando sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Uno può iniziare da dove più gli piace e lì soffermarsi, dal momento che sicuramente un'opera di misericordia vi Así condurrà que en estas meditaciones sobre la misericordia uno puede comenzar por donde más le guste y quedarse allí, pues seguramente una obra de misericordia lo llevará a las demás. Si comenzamos dando gracias al Señor que maravillosamente nos creó y más maravillosamente aún nos redimió, seguramente esto nos llevará a sentir pena por nuestros pecados. Si comenzamos por compadecernos de los más pobres y alejados, seguramente necesitaremos ser misericordiados también nosotros. Secondo suggerimento per pregare ha a che vedere con un nuovo modo di usare la parola misericordia. La segunda sugerencia para rezar tiene que ver con una forma de utilizar la palabra misericordia. A me piace usare la forma verbale. Como se habrán dado cuenta, al hablar de la misericordia, a mí me gusta usar la forma verbal. Hay que misericordiar para ser misericordiados. Per ricevere misericordia, per essere misericordiati. Padre, questo non è italiano. Esforzar un poco la lengua, È la forma che io trovo per andare pero es la forma para andar más dentro del lenguaje. Il fatto che la misericordia mette in contatto una miseria umana con il cuore di Dio fa in modo che El l'azione hecho de que la misericordia ponga en contacto con una miseria humana, con el corazón de Dios, hace que la acción surja inmediatamente. Pertanto, nella preghiera No se puede meditar sobre la misericordia sin que todo se ponga en acción. Por tanto, en la oración no hace bien intelectualizar. rapidamente, con l'aiuto della grazia, il nostro dialogo con il Signore deve concretizzarsi. Su Con qualche prontitud mio y con la ayuda de la gracia, nuestro diálogo con el Señor tiene que concretarse. ¿En qué pecado tiene que tocar su misericordia en mí? E rapidamente ¿Dónde dobbiamo siento, parlare Señor, di más Dio, vergüenza y más deseo reparar? di quei Y volti rápidamente tenemos ci que hablar de portano a aquello que más nos conmueve, intensamente di darci de esos da rostros que nos llevan a desear intensamente poner manos a la obra para remediar su hambre y su sed de Dios, de justicia, de ternura. misericordia la si contempla nell'azione, A la misericordia ma un se la tipo di contempla azione en la che è acción, omni-inclusiva. pero un tipo de acción que es Misericordia omni-inclusiva. il nostro La misericordia incluye todo nuestro ser, e tutti gli esseri. entrañas y espíritu, y a todos los L'ultimo seres. suggerimento per la giornata d'oggi riguarda il frutto degli esercizi, vale a dire La última grazia sugerencia que va por el lado del fruto de los ejercicios, es decir, quella di la gracia que diventare tenemos que sacerdote pedir y que es directamente la de convertirnos en sacerdotes más misericordiados y más misericordiosos. delle cose più belle che a me commuove è la confessione di un sacerdote. Una de las cosas que más me conmueve es la confesión de un sacerdote, Perché quest'uomo che
si avvicina per confessare i propri peccati è lo stesso che poi dà l'orecchio Este que se al acerca a cuore di un'altra confesar persona che viene sus pecados es el mismo que después va a confesar a una persona Possiamo que viene. centrarci sulla misericordia perché è la realtà Nos essenziale. podemos centrar en la misericordia porque ella es lo esencial, lo definitivo. Possiamo scendere fino al punto più basso della condizione umana, fragilità e peccato. Por los escalones de la misericordia podemos bajar hasta lo más bajo de la condición humana, fragilidad y pecado incluidos, y ascender hasta lo más alto de la perfección divina. Sean misericordiosos, perfectos, como su Padre es misericordioso. Da qui devono provenire frutti Pero siempre para cosechar solo más misericordia. De aquí deben venir los frutos de conversión de nuestra mentalidad institucional. che non si utilizzano per meglio ricevere la misericordia di Dio e per essere più misericordiosi con gli altri. Si nuestras estructuras no se viven ni se utilizan para recibir mejor la misericordia de Dios y para ser más misericordiosos con los demás, se pueden convertir en algo muy extraño y contraproducente. Algunos documentos de la Iglesia y algunos discursos de los papas se habla muy seguido de la conversión institucional, la conversión pastoral. Este retiro espiritual, por tanto, irá por el lado de esa simplicidad evangélica, que entiende y practica todas las cosas en clave de misericordia y de una misericordia dinámica, no como un sustantivo cosificado y definido, ni como adjetivo que decora un poco la vida, sino como verbo. Misericordiar y ser misericordiados. Esto nos lanza a la acción en medio del mundo. Y además, como misericordia siempre más grande, como una misericordia que crece y aumenta, dando pasos de bien en mejor y yendo de menos a más, ya que la imagen que Jesús nos pone es la del Padre, siempre más grande, y cuya misericordia infinita crece, si se puede decir así, y no tiene techo ni fondo, porque proviene de su soberana libertad. Ahora pasamos a la primera meditación, aquella que se hace en esta basílica. He puesto como título "De la distancia a la fiesta". Se la misericordia del Vangelo è, come abbiamo detto, un eccesso di Dio, un inaudito straripamento, Si la misericordia del Evangelio es, como hemos dicho, un exceso de Dios, un desborde inaudito, lo primero es mirar dónde el mundo de hoy, cada persona necesita más un exceso de amor así. qual è il ricettacolo per una tale misericordia? Qual è il Lo primero es preguntarnos cuál es el receptáculo para tal misericordia, cuál es el terreno desierto y seco para tal desborde de agua viva. ¿Cuáles es las heridas para ese aceite balsámico? ¿Cuál es la orfandad que necesita tal desvivirse en cariños y atenciones? ¿Cuál es la distancia para tanta sed de abrazo y de encuentro? La parábola che vi propongo per questa meditazione è quella. La parábola que les propongo para esta meditación es la del Padre Misericordioso. Lucas 15, 11:31. Nos situamos en el ámbito del misterio del Padre. Si trova in mezzo al porcile. Y me viene al corazón comenzar por ese momento en que el hijo pródigo está en medio del chiquero.
de ese infierno del egoísmo que hizo todo lo que quiso y en vez de ser libre se encuentra esclavo. Mira a los cerdos que comen bellotas, siente envidia y le viene la nostalgia. Nostalgia, palabra clave. Del pane appena sfornato che i domestici a casa Nostalgia por el pan recién horneado que los empleados de su casa, la casa de su padre, comen para el desayuno. è un sentimento La nostalgia es un sentimiento poderoso. perché ci allarga l'anima. Tiene que ver con la misericordia porque nos ensancha el alma. Ricordare il bene primario, Nos hace recordar el bien primero, la patria de donde salimos, la speranza y nos di despierta la ritornare esperanza de volver. il nostro salvo. In questo ampio orizzonte della nostalgia, questo giovane, dice il Vangelo, En este horizonte amplio de la nostalgia, este joven, dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. e ognuno di noi può cercare o lasciarsi portare a quel punto. Cada uno de nosotros puede dejarse llevar a ese punto y sentirse miserable. Ognuno di noi ha il suo segreto di miseria dentro. Cada uno de nosotros tiene su secreto de miseria dentro. Chiede la grazia di trovarlo. Pida la gracia de encontrarlo. Senza soffermarci ora a descrivere la miseria del suo stato, passiamo a Sin quell'altro detenernos ahora a describir lo mísero de su estado, pasemos a ese otro momento en que después de que su padre lo abrazó y lo besó efusivamente, él se encuentra sucio pero vestido de fiesta. la doccia e poi torna. El padre no le dice anda a ducharte y después regresa. Lo vistió y lo puso con ropa de fiesta. Pone l'anello al dito al pari di suo padre. Le pone el anillo La sandali en el dedo de su padre. sta in mezzo alla festa tra la gente. Tiene sandalias nuevas en los pies. Está en medio de la fiesta entre la Qualche gente. volta ci è capitato, ci siamo confessati prima della messa e immediatamente ci siamo Algo así como nosotros, si alguna vez nos pasó, que nos confesamos antes de la misa y ahí nomás nos encontramos revestidos y en medio de una ceremonia. È uno stato di vergognata dignità. Soffermiamoci Es un estado de avergonzada dignidad. di questo figlio prodigo. Detengámonos en esta avergonzada dignidad de este hijo pródigo, de este hijo predilecto. Tra questi due estremi, la dignità Si nos animamos a mantener serenamente el corazón entre estos dos extremos, la dignidad y la vergüenza, sin soltar ninguno de ellos, quizás podamos sentir cómo late el corazón de nuestro Padre. era un cuore che batteva di ansia quando tutti i giorni saliva sul terrazzo e Era un corazón que latía de ansiedad cuando todos los días subía a la terraza para mirar lejos si el filio regresaba. Ma in questo punto, in questo posto dove ci sono dignità e vergogna, possiamo percepire come batte il cuore del nostro Padre. En este punto podemos Possiamo immaginare percibir cómo che late el la corazón de nuestro misericordia Padre. scorra come sangue, che egli esce Podemos imaginar que la misericordia le brota como sangre, que Él sale a buscarnos, a nosotros pecadores, nos atrae así, nos purifica y nos lanza de nuevo renovados a todas las periferias, a misericordiar a todos. Il suo sangue è il sangue di Cristo, sangue della nuova ed eterna alleanza di misericordia.
versato per noi e Su per sangre tutti. es la sangre de Cristo, sangre de la nueva y eterna alianza de misericordia derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Dal suo cuore e dal cuore del Padre. È l'unico nostro tesoro. L'unica Esta cosa che sangre la abbiamo contemplamos entrando y saliendo de su corazón y del corazón del Padre. che purifica e Esto es pacifica nuestro tutte único le tesoro, lo único que tenemos para dar al mundo, la sangre que purifica y pacifica todo y a todos, la sangre del Señor que perdona los pecados, la sangre que es verdadera bebida, que resucita y da vida al que está muerto por el pecado. Nella nostra preghiera serena che va dalla vergogna En alla nuestra oración serena, que va de la vergüenza a la dignidad, de la dignidad a la vergüenza, sentire tale misericordia come costitutiva pedimos la gracia de sentir esa misericordia como constitutiva de nuestra vida entera. la grazia di sentire come quel battito del cuore del Padre si unisca con il battito del nostro. La gracia de sentir cómo ese latido del corazón del Padre se aúna con el latir del nuestro. No basta sentirla como un gesto que Dios tiene de vez en cuando, perdonándonos algún pecado gordo, y luego nos las arreglamos solos, autónomamente. Sant'Ignazio propone un'immagine cavalleresca, propria della sua epoca, ma poiché la lealtà tra amici è un valore perenne. San Ignacio propone una imagen caballeresca propia de su época, pero como la lealtad entre amigos es un valor perenne, puede ayudarnos. Dice que para sentir confusión y vergüenza por nuestros pecados y no dejar de sentir la misericordia, possiamo far uso di un esempio. Immaginiamo un cavaliere che vada podemos usar un ejemplo. Imaginemos que un caballero se encuentra delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido por haberlo ofendido mucho, siendo que del rey primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Immaginiamo quell'immagine. Imagínate esta imagen. La dinamica del figlio prodigo nella festa, immaginiamo questo cavaliere come uno che invece di essere svergognato davanti No a obstante, tutti, siguiendo la dinámica del hijo pródigo en la fiesta, imaginemos a este caballero como alguien que en vez de ser avergonzado delante de todos, el rey lo toma inesperadamente de la mano y le devuelve su dignidad. che non solo lo invita a seguirlo nella sua battaglia, ma che lo pone alla testa. Y vemos que no solo lo invita a seguirlo en su lucha, sino que lo pone al frente de sus compañeros. Lo servirà questo cavaliere. Con qué humildad y lealtad lo servirá este caballero de ahora en adelante. Questo mi fa pensare all'ultimo brano del capitolo 16 di Esto me hace Ezechiel. pensar en el último Sia párrafo che si sente de Ezequiel. sia come il cavaliere sleale trasformato in Ya sea sintiéndonos como el hijo pródigo festejado, o como el caballero desleal convertido en superior, lo importante es que cada uno se sitúe en esa tensión fecunda en la que la misericordia del Señor nos pone no solamente de pecadores perdonados, sino de pecadores dignificados. non è solamente che il Signore ci pulisce, No es solo que el Señor nos il limpia, Signore ci incorona es que nos pone una corona con dignidad. Simon Pietro ci offre l'immagine ministeriale di questa sana tensione.
Signore lo educa e lo forma Simón progresivamente. Pedro nos ofrece la imagen ministerial de esta sana atención. El Señor lo educa y lo forma progresivamente y lo ejercita en mantenerse así. Simón L'uomo y comune Pedro. con le sue contraddizioni e debolezze è quello che è pietra, quello che El possiede hombre le común con chiavi. sus contradicciones y debilidades y el que es piedra, el que tiene las llaves, Conduce a Cristo el que conduce a los demás. com'è, vestito da pescatore. Cuando Andrés lo lleva a Cristo así como está, vestido de pescador, el Señor le pone el nombre de piedra. Che proviene dal Padre, già le rimprovera duramente la Apenas acaba de alabarle por la confesión de fe que viene del Padre, cuando ya le recrimina duramente por la tentación de escuchar la voz del mal espíritu, al decirle que sea parte de la cruz. che incominci ad affondare nella sua stessa paura, per poi subito Lo invitará a caminar sobre las aguas y lo dejará hundirse en su proprio miedo para tenderle enseguida una mano. Apenas se confiese pecador, lo misionará a ser pescador de hombres. facendogli sentire dolore e Lo vergogna. interrogará prolijamente sobre su amor, haciéndole sentir dolor y vergüenza por su deslealtad y cobardía, Il compito di pace nel suo y también por 3 veces le confiará el pastoreo de sus ovejas. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta. Ahí tenemos que situarnos en ese hueco en el que conviven nuestra miseria más vergonzante y nuestra dignidad más alta. Ci bacia la mano. ¿Qué sentimos cuando la gente nos besa la mano? E guardiamo la nostra miseria più intima. Y miremos nuestra miseria más Siamo íntima. onorati dal popolo di Dio. Somos honrados por el pueblo de Dios. Un'altra situazione per capire Y questo. ahí hay otra situación para entender esta contradicción. Dobbiamo situarci qui. Tenemos que situarnos ahí en ese espacio en el que convive nuestra miseria más vergonzante y nuestra dignidad más alta. Lo stesso spazio. El mismo espacio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi, il peccato di preti è la vanità. Sucios, impuros, mezquinos, vanidosos es el pecado del sacerdote, la vanidad. Egoístas y a la vez con los pies lavados, llamados y elegidos, repartiendo sus panes multiplicados, bendecidos por nuestra gente, queridos y cuidados. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione. Solo la misericordia hace soportable ese lugar. Senza di essa o ci crediamo giusti come i farisei o ci allontaniamo quelli che Sin ella, o nos creemos justos como los fariseos, o nos alejamos como los que no se sienten dignos. in entrambi i casi ci si indurisce il En cuore. ambos casos se endurece el corazón. Quando ci sentiamo giusti come i farisei Cuando o nos sentimos quando justos como los fariseos, siamo quelli o como cuando nos alejamos como aquellos que no se sienten dignos. lì, Yo no me siento digno, pero no debo alejarme. vergogna con la dignità. Ahí, Queste due insieme. la vergüenza con la dignidad, las dos cosas juntas. La reflexión, la primera meditación de Papa Francisco en estos ejercicios espirituales, en este retiro para los sacerdotes, en el jubileo de los sacerdotes, segundo día. Ci domandiamo perché è così feconda questa tensione fra miseria Profundizamos un poco más, nos preguntamos, tra distanza. ¿y por qué es tan fecunda esta tensión? Direi che è feconda perché mantenerla nasce da una Diría que es fecunda porque mantenerla nace de una decisión libre. principalmente sulla nostra libertà
benché ci aiuti Y el in Señor ogni cosa. actúa principalmente sobre nuestra La libertad, misericordia aunque nos è ayude en questione todo. di libertà. La misericordia es cuestión de Il libertad. sentimento sgorga spontaneo e quando affermiamo che è viscerale sembrerebbe che sia sinonimo di animale, El ma in sentimiento realtà brota di animale espontáneo, y cuando decimos que es visceral parecería que es sinónimo de animal. Anche se alcuni possono sperimentare qualcosa di Pero los tale animales desconocen la misericordia moral, aunque algunos puedan experimentar algo de esa compasión, como un perro fiel que permanece al lado de su dueño enfermo. che tocca le viscere, La misericordia es una conmoción que toca las entrañas, da una acuta percezione intellettuale, pero puede también diretta come brotar de raggio, una percepción ma non intelectual per aguda, non compresa. directa como un rayo, pero no por simple menos compleja. Quando si prova misericordia. Uno intuye muchas cosas Si cuando comprende, siente per misericordia. esempio, che l'altro si trova in una situazione disperata, al limite, Uno comprende, por ejemplo, que el otro está en una situación desesperada, al límite. con le sue colpe. Si comprende Le anche pasa che algo que l'altro excede è sus unico pecados o come sus me, culpas. che ci si potrebbe trovare al suo posto. También uno comprende que el otro es un par, que él mismo podría estar en su lugar, Solo per mezzo della y que el giustizia. mal es tan grande y devastador In fondo, que no se arregla solo ci con si justicia. convince che c'è bisogno di una misericordia infinita En el come fondo, quella uno se per convence de que hace falta una Cristo misericordia infinita, como la del corazón de Cristo, para remediar tanto mal y tanto sufrimiento come vediamo che c'è nella vita degli esseri umani. como vemos que hay en la vida de Se los la seres humanos. misericordia va sotto questo livello non serve. Si la misericordia va más abajo que este nivel, no sirve. Tante cose comprende la nostra mente solo vedendo qualcuno gettato per la Tantas cosas strada, comprende nuestra mente con solo ver a alguien tirado en la calle, descalzo, en una mañana fría, inchiodato alla o al croce. Señor clavado en la cruz por mí. Inoltre, la misericordia si accetta e si coltiva o si rifiuta liberamente. Además, la misericordia se acepta y se cultiva o se rechaza libremente. Un gesto tira l'altro. Se uno passa oltre, il cuore si raffredda. Si uno se deja llevar, un gesto trae al otro. Si uno pasa de largo, el corazón se enfría. La misericordia nos hace experimentar nuestra libertad y es allí donde podemos experimentar la libertad de Dios, que es misericordioso con quien es misericordioso, como le dice a Moisés. Il Signore esprime la sua libertà. En su misericordia el Señor expresa su libertad y nosotros la nuestra. Possiamo vivere molto tempo senza la misericordia del Signore. Vale a dire, Podemos vivir mucho tiempo sin la misericordia del Señor, es decir, podemos vivir sin hacerla consciente y sin pedirla explícitamente, hasta que uno cae en la cuenta de que todo es misericordia. piange un'amarezza di non averne approfittato prima. Llora con amargura de no haberla aprovechado antes, siendo así que la necesitaba tanto. La miseria di cui parliamo è la miseria morale, non trasferibile, quella per cui uno La prende miseria de la que hablamos es la miseria moral, come intransferible, persona che in un momento decisivo della sua esa vita donde uno toma ha agito conciencia di de sí mismo como ha fatto persona una que en un scelta e ha momento fatto decisivo de su vida questo è il actuó por modo su che propia bisogna iniciativa. toccare Eligió per algo y sentire eligió dolore mal. per i peccati. Este es el fondo que hay que tocar para sentir dolor de los pecados y para arrepentirse verdaderamente. Non si sente così Porque en libero, otros ámbitos uno no se sente siente che tan il libre peccato influisce ni siente que el pecado afecte toda su vida. e pertanto non sperimenta la propria miseria Y por e in tanto questo modo no experimenta su perde la miseria, misericordia, con lo cual se pierde la che agisce misericordia, solo a tale condizione. que solo actúa con esa condición. Uno non
va in farmacia per dire per misericordia mi dia un'aspirina. Per misericordia quiere que le diano dalla Uno no va a la farmacia y dice, por misericordia le pido una aspirina. Por misericordia pide que le den morfina para una persona sumida en los dolores atroces de una enfermedad terminal. O todo o nada, se va al fondo o no se entiende nada. La miseria morale e il cuore di Cristo, suo figlio amato, che batte come un solo cuore con quello del Padre e dello Spirito. El corazón que Dios une a esa miseria moral nuestra es el corazón de Cristo, su Hijo amado, que late como un solo corazón con el del Padre y el del Espíritu. Recuerdo cuando Pío XII hizo la encíclica sobre el Sagrado Corazón. Ricordo che alcuni dicevano, ma perché un'enciclica con questo che sono cose di suore, no? Algunos decían, ¿por qué una encíclica con esto que es cosa de monjas? Il cuore di Cristo, il centro della misericordia. El corazón de Cristo es el centro de la misericordia. Forse le suore Quizás capiscono meglio di noi Quizás las religiosas se entienden un poco mejor que nosotros porque son madres en la iglesia, son íconos de la iglesia y de la Virgen, ma il centro, il cuore di Cristo. pero el centro es el corazón de Cristo. Non ti farà bene. Questa settimana o domani leggere Aurietis Aquas. Nos hará bien leer Si può leggere, Auretis ci farà Aqua, molto bene. nos hará mucho bien. Il cuore che Dio unisce a questa nostra miseria morale è il cuore di Cristo, suo figlio amato, che batte come un solo cuore con quello del Padre e dello Spirito. El corazón que Dios une a esa miseria moral nuestra es el corazón de Cristo, su Hijo amado, que late como un solo corazón con el del Padre y el del Espíritu. Es un corazón que elige el camino más cercano y que lo compromete. Esto es propio de la misericordia que se ensucia las manos, toca, se mete en juego, quiere involucrarse con el otro, se dirige a lo que es personal con lo más personal. Si occupa di un caso, non si occupa di un caso, ma si impegna con una persona. No se ocupa de un caso, sino que se compromete con una persona, con su herida. Quante volte senza accorgersi uno ¿Cuántas veces sin darse cuenta uno in lingua, dimmi, ho un caso, dice, fermati, o una un persona caso, che- no, tengo una persona que ho un caso, es muy ho trovato clerical, tengo un caso, he encontrado un caso. un po' di clericalismo lì, ridurre la concretezza dell'amore di Dio, di quello che ci Reúne della persona, lo concreto del amor de Dios de la persona a un caso tolgo le mani, donde a mí no me toca y así delegato, no me ensucio las manos, hago una pastoral limpia no? de horarios, pero no arriesgo nada, Neppure non scandalizzatevi, ni tampoco, no se escandalicen, non ho ni la tampoco possibilità donde no tengo la posibilidad de un pecado avergonzante. La misericordia va oltre la giustizia e lo fa sapere e lo fa sentire. Si resta coinvolti La l'uno con l'altro. misericordia excede la justicia y lo hace saber, lo hace sentir, queda implicado con el otro. La misericordia dà dignità. No se olviden que la misericordia da dignidad. Confiriendo dignidad, la misericordia eleva a aquel hacia el que uno se abaja y vuelve pares a los dos, al misericordioso y al misericordiado. Questa si è perdonato molto perché ha amato molto. A esta se le perdonó mucho, porque amó mucho, porque ha pecado mucho. Per questo il Padre ha bisogno di fare festa affinché venga restaurato tutto in una sola volta.
restituendo De aquí la necesidad del Padre de hacer fiesta, para que se restaure todo de una sola vez, devolviendo a su Hijo la dignidad perdida. Esto posibilita mirar el futuro de manera nueva. No es que la misericordia no tome en cuenta la objetividad del daño hecho por el mal, pero le quita el poder sobre el futuro. Esto es lo que hace la misericordia. Le quita poder sobre la vida que corre hacia adelante. La misericordia es la verdadera actitud de vida que se opone a la muerte, que es el fruto amargo del pecado. En eso es lúcida, no es para nada ingenua la misericordia. No es que no vea el mal, sino que mira lo corta que es la vida y todo el bien que queda por hacer. Por eso hay que perdonar totalmente, para que el otro mire hacia adelante y no pierda tan tiempo en culparse y compadecerse de sí mismo y en lo que se perdió. En el camino de ir a curar a otros, uno irá haciendo su propio examen de conciencia, y en la medida en que ayuda a otros, reparará el mal que hizo. La misericordia es fundamentalmente esperanzada. Lasciarsi attrarre e inviare dal movimento del cuore del Padre significa mantenersi in quella sana tensione di dignità vergognata. Lasciarsi attrarre dal centro del Dejarse atraer y enviar por el movimiento del corazón del Padre es mantenerse en esa sana tensión de avergonzada dignidad, dejarse atraer por el centro de su corazón como sangre que se ha ensuciado yendo a dar vida a los miembros más lejanos, para que el Señor nos purifique y nos lave los pies, dejarse enviar llenos del oxígeno del Espíritu, para llevar vida a todos los miembros, especialmente a los más alejados, frágiles y heridos. Un prete raccontava, questo è storico, Un cura di una persona hablaba, esto es histórico, de una persona en situación che alla de fine calle andò a vivere que terminó viviendo en una hospedería. la sua amarezza, che non interagiva con gli altri. Persona colto, se resero conto più tardi. Era alguien cerrado en su propia amargura que no interactuaba con los demás. Persona culta. Se enteraron después, pasado algún tiempo, este hombre fue recuperado en un hospital por una enfermedad terminal. Al sacerdote che mentre era lì, preso dal suo nulla e dalla sua delusione per la vita, quello che si trovava nel letto accanto al suo Y le contaba al cura que estando allí, sumido en su nada y en su decepción por la vida, el que estaba en la cama de al lado, le pidió que le alcanzara la escupidera y que luego se la vaciara. che quella richiesta che veniva da qualcuno Y él contó que ese pedido de alguien que verdaderamente lo necesitaba y que estaba peor que él, le abrió los ojos a un y el corazón a un sentimiento poderosísimo de humanidad e a un desiderio di aiutare l'altro e di lasciarsi y a un deseo de ayudar al otro y de dejarse ayudar él por Dios. Y se confesó. così un semplice atto di misericordia lo collegò con la misericordia De infinita. este modo, un sencillo acto de misericordia lo conectó con la misericordia infinita. Se animó a ayudar al otro E poi si lasciò aiutare. Morì confessato y después se dejó ayudar. Él murió confesado y en paz. Este es el ministerio de la misericordia. Così vi lascio con la parabola del Padre misericordioso.
Una volta che ci siamo Así los dejo con la parábola del Padre Misericordioso. Una vez que nos hemos situado en ese momento en que el Hijo se siente sucio y revestido, pecador dignificado, avergonzado de sí y orgulloso de su Padre. Per sapere se uno è ben situato è il desiderio di essere. El signo para saber si uno está bien situado son las ganas de ser misericordioso con todos. Ahí está el fuego que Jesús vino a traer a la tierra, ese fuego que enciende otros fuegos. Vuol dire che uno dei poli non permette il contatto. Si no se prende la llama, es que alguno de los polos no permite el contacto, o la excesiva vergüenza que no pela los cables y en vez de confesar abiertamente hice esto y esto, se tapa, o la excesiva dignidad que toca las cosas con guantes. Una parolina per finire sugli eccessi della misericordia. Y para terminar, una palabra sobre los excesos de la misericordia. Papa Francisco, en la primera meditación de este retiro de los sacerdotes en el Jubileo de los Sacerdotes, Radio Vaticana en Crónica Extraordinaria. Los excesos de la misericordia. El único exceso ante la excesiva misericordia de Dios es excederse en recibirla y en desear comunicarla a los demás. El Evangelio nos muestra muchos lindos ejemplos de los que se exceden para recibirla. Stava predicando, esagerano. Il leproso che lascia i suoi 9 compagni e ritorna glorificando e ringraziando Dio. El paralítico cuyos amigos lo hacen entrar por el techo en medio del sitio donde estaba predicando el Señor. Exageran. El leproso que deja a sus 9 compañeros y regresa glorificando y dando gracias a Dios a grandes voces y va a ponerse de rodillas a los pies del Señor. El ciego Bartimeo que logra detener a Jesús con sus gritos y que logra vencer a los discípulos que le querían impedir llegar al Señor. La mujer hemorroísa que en su timidez se las ingenia para lograr una estrecha cercanía con el Señor y que, como dice el Evangelio, cuando tocó el manto, el Señor sintió que salía de él una dinamis. Che accende un fuoco e sprigiona la dinamica. Sprigionare la dinamica. Todos son ejemplos de ese contacto que enciende un fuego y desencadena la dinámica. Desencadenar la dinámica. La fuerza positiva de la misericordia. Lavargli i piedi con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli sono per il Signore segno del fatto che ha ricevuto. También está la pecadora cuyas excesivas muestras de amor al Señor al lavarle los pies con sus lágrimas y secárselos con sus cabellos son para el Señor signo de que ha recibido mucha misericordia y por eso lo expresa así de ese modo exagerado. Pero siempre la misericordia es exagerada, excesiva. Le persone più semplici, i peccatori, gli ammalati, gli indemoniati, sono la gente más simple, los pecadores, los enfermos, los endemoniados son exaltados inmediatamente por el Señor, que los hace pasar de la exclusión a la inclusión plena, de la distancia a la fiesta. E questo non si comprende se non è in chiave di speranza. Y esto no se comprende si no es en clave de esperanza, en clave apostólica, en clave del que es misericordiado para misericordiar. Possiamo concludere pregando con il Magnificat della Misericordia. Voi l'avete nei libretti. Podemos terminar rezando con el Magnificat de la Misericordia, el Salmo 50 del Rey David, que recitamos en los laudes todos los viernes. Es el Magnificat de un corazón contrito y humillado, que en su pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel
que es más grande que el pecado, más grande que el pecado. Situati nel momento in cui il figlio prodigo si aspettava di essere trattato Situados en el con momento en que el hijo pródigo esperaba ser tratado con frialdad y en cambio el padre lo metió de lleno en una fiesta, podemos imaginarlo rezando el Salmo 50 y rezarlo a dos coros con él, no entre nosotros. Podemos escuchar lo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu compasión borra mi culpa. Y nosotros decir: sí, también yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y a una voz decir: contra ti, Padre, contra ti solo pequé. Rezamos desde esa tensión íntima que enciende la misericordia, esa tensión entre la vergüenza que dice: aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda la culpa, y esa confianza que dice: rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Confianza que se vuelve apostólica. Devuélveme la alegría de la salvación, afiánzame con espíritu firme y enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Primera meditación de Papa Francisco en este segundo día del jubileo de los sacerdotes, retiro espiritual, según los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que ha citado el Papa varias veces en esta primera meditación. Recitiamo il Salmo. Todos juntos recitamos el Salmo y nos imaginamos hacerlo Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, piedad de mí, cancella la mia Señor, iniquità. en tu gran Lavami misericordia, tutto dalla mia colpa, cancela mi dal iniquidad, mio peccato, rendimi puro. lávame Sì, todo de mi le mie culpa. iniquità io li riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Contra ti Quello che è he male ai tuoi pecado. occhi, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. En la Ma tu culpa he gradisci nacido, la pecador sincerità me concibió mi madre. nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. En lo secreto del corazón me enseñas la Aspergimi sabiduría. con rami di isopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Lávame, quedaré más blanco Fammi que la nieve. sentire la gioia e le Hazme vizia, sentir la che alegría susciteranno le ossa che y hai el gozo, y spezzato. exultarán los huesos Disciogli rotos. lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Crea en mí, oh Dios, un Rinnova corazón in puro. me uno spirito santo. Non scacciarmi della tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori ti ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio se offro olocausto. Tu non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio.
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostituisce le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Lo que el Papa ha llamado el Magnificat de la Misericordia, el Salmo 50 del rey David, un corazón contrito y humillado. Los sacerdotes se quedan rezando en este lugar, en la Basílica de San Juan de Letrán, en el jubileo de los sacerdotes, y el Papa se traslada a la otra basílica ahora de Santa María Mayor para hacer ahí la segunda meditación de este día de retiro espiritual según los ejercicios espirituales ignacianos, en el que dentro del jubileo de los sacerdotes, a imagen del buen pastor, el sacerdote es hombre de misericordia y de compasión, cercano a su gente y servidor de todos, como ha dicho el Papa Francisco, hablando de los sacerdotes. Otros sacerdotes están en Santa María Mayor y también en San Pablo Extramuros, participando de esto por la televisión, escuchando al Papa en grandes monitores, y así también estos de aquí, de la Basílica de San Juan de Letrán, continuarán todo el día en esta misma basílica, siguiendo al Papa también desde las otras basílicas.